buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al teatro, precioso teatro de la Fundación Cajasol, a esta interesantísima mesa redonda que hemos titulado Inteligencia Emocional versus Inteligencia Artificial, con un poquito de trampa porque tal vez sean conceptos no simétricos, pero juntos son una bomba. Y por eso estamos aquí. Hace un instante, repasando lo que íbamos a debatir y contar, os aseguro que en el ratito que hemos estado hablando ya se ha encendido la mecha que espero que prenda en todas vosotras y vosotros esta tarde. Bueno, me presento, yo soy Rafael Cremades, yo soy periodista y me acompaña José Antonio Galliani, psicólogo, presidente de Sevital y director del Centro Psicosanitario Galliani, que auspicia este acto, además. Sevital. Y Fundación Cajasol. Y Luca González, que es director de Baliza, experto en inteligencia artificial, y Aaron del Olmo, neuropsicólogo, uno de los más prestigiosos, que ahora mi querido amigo José Antonio Galliani presentará con más detalles. Vamos a intentar desmenuzar lo que sabemos, que es mucho, pero que mientras más sabemos, más conscientes somos de lo que queda por saber. Y por otro lado, propiciaremos también la intervención del público asistente, de vosotras y vosotros, a través del método que ahora José Antonio Galliani nos dirá. Adelante. Bueno, primero, buenas tardes, un placer de verdad estar aquí. Deciros que este acto está auspiciado, en primer lugar, por la Fundación Cajasol. Gracias desde aquí a la Fundación, siempre atenta a todos los desafíos y retos que tenemos hoy en nuestra sociedad. Y Sevital, de la cual me honro ser presidente, que no es más que la Asociación para el Desarrollo de la Salud Emocional y del Bienestar Mental de la Población. Entonces, entre ambos hemos decidido llevar a cabo esta mesa redonda, esta charla, ¿no?, de amigos, para trasladaros un tema que nos parecía que era crucial, y es ver cómo se complementan o no se complementan la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Para eso, y voy a coger el móvil porque así gasto menos papel, hemos traído en primer lugar a Aaron del Olmo. Él es neuropsicólogo, es docente de posgrado en la UNIR, es docente también en la Universidad de Loyola de Andalucía y es uno de los neuropsicólogos que tenemos la suerte de tener aquí en nuestra ciudad, más reputado a nivel nacional e internacional. Y por otro lado está Luca González, que es CEO de Baliza. Baliza es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para negocios, generando innovación e I+D+I. Gracias a los dos, de verdad, por haber venido y por estar aquí. Deciros también, mirad, para hacerlo un poco más ágil, la inteligencia artificial nos ha recomendado que no haya micrófono, para hacer las preguntas, sino que realmente os voy a dar un número de WhatsApp al que podéis, sin ningún pudor, llevar a cabo las preguntas que creáis más convenientes. El número, si queréis apuntarlo, es 618-470349. Lo repetiré varias veces durante el acto. 618-470349. Cualquier pregunta que tengáis, la mandáis a ese número de móvil y nos la reenviarán para poder hacerla al final. Deciros, para que tengáis una acotación del tiempo, que aproximadamente estaremos, si estamos a gusto y estáis a gusto vosotros, pues una hora y poco debatiendo y otros 15 minutos aproximadamente luego respondiendo a las preguntas que queráis. Bueno, en primer lugar, yo creo que la pregunta es obligada. ¿Va a salir el número de Navidad? No, es broma, no es del chat, como está viendo el telediario, ¿verdad? Digo, bueno, la primera pregunta es obligada. Espérate. ¿Dejamos de comprar lotería porque ya se ha agotado o no? No, es una broma, evidentemente. La primera pregunta es obligada para ambos. Me gustaría que definiéramos qué es la inteligencia emocional y qué es la inteligencia artificial. Los maestros de la escolástica ya decían que no se podía abordar un tema si previamente no se había definido, no se había descrito, no se había acotado. Entonces, pues para saber de qué estamos hablando, qué mejor que ellos en unos pocos... Vamos a intentar que sea muy dinámico, ¿vale?, la pregunta y la respuesta. Y te pregunto a ti, a Aaron, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia emocional?
Bueno, la inteligencia emocional hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos, en principio ahora mismo parece que los únicos, junto con otras especies en todos los niveles, de ser capaces de reconocer lo que son las emociones, de comprenderlas y sobre todo de actuar conforme a ellas. Un poco es algo que parece que tenemos los seres humanos y que nos permite también comprender y entender las emociones que presentan otras personas. De ahí surge un poco ese nivel de la empatía y un poquito la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Al final, somos seres que aprendemos del mundo en el que nos encontramos y lo hacemos también a través de las emociones que vienen también de las sensaciones que tenemos. Entonces, es esa capacidad de ser capaz de entender las emociones y de ser capaz de actuar conforme a ellas. El concepto de inteligencia viene ya de la idea de que hay personas que tendrán más o menos capacidad o más o menos herramientas para jugar con esas emociones. Es decir, que la inteligencia emocional es básica para adaptarnos al mundo que nos rodea, tanto desde un punto de vista mental, emocional, anímico, conductual y también desde el punto de vista social. Esa es la idea. De hecho, cuando intentamos adaptarnos al entorno, no todo se queda en la fría memoria, atención y la lógica, sino que realmente tenemos que tener una parte emocional que nos permite una interacción más fluida y seguramente una interacción con unos matices muy especiales que solo ocurren en la interacción humana. Inteligencia emocional, inteligencia artificial, comparte la palabra inteligencia, pero son conceptos que cada uno está en un terreno distinto. Pero, ¿cuál sería la definición de inteligencia artificial? Bueno, lo primero, gracias por invitarme, ¿no? Es un placer intentar compartir el conocimiento que tenemos, ¿no? Que muchas veces, lo comentaba antes, ¿no? Yo en mi día a día pues, trabajo muchas horas y no me da tiempo a estar al día de todas estas cosas. Esto es un mundo muy cambiante. Pero si me pides una definición sencilla, al final la inteligencia artificial sería emular a un ser humano, una inteligencia humana, a través de sistemas de información. ¿Eso qué significa? Significa que tengas un software con el cual puedas interactuar y que pueda responder a estímulos sonoros, escritos, visuales, de una forma como lo haría un ser humano. De hecho, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, de esa interacción humano-humano, ¿no? En inteligencia emocional, hay un concepto muy bonito, ¿no? Que viene de hace muchos años cuando empezó la inteligencia artificial, en su definición, en su concepto. Hay un test que, digamos, si tú eres capaz de interactuar en esa época, era a través de un teclado, de una pantalla, con una interfaz de chat, con algo, y tú no eres capaz de decir si esa otra persona o esa otra entidad es un humano o es una máquina, entonces estaríamos hablando de inteligencia artificial que se hubiera conseguido, ¿no? Ese logro, ¿no? O sea, es un mundo muy cambiante, muy chulo, pero es un test bastante curioso y que yo no me atrevería a decir que hoy en día no se ha superado. Yo no sé si con la tecnología que hay hoy en día, si pusiéramos a hablar con una de las inteligencias que hay hoy por ahí, si seríamos capaces de diferenciar. De hecho, nosotros no estamos aquí, somos máquinas. Podría ser. Podría ser. Desde Turing, ¿no? Desde Turing, sí. Claro, es que es curioso porque he leído algunas cositas últimamente cuando se habla de la conciencia y de la inteligencia artificial, de cómo hay que reformular tal vez el test de Turing, porque como bien comentas, parece ya superado, porque la idea de que yo pueda ser engañado por un chat GPT de que es una persona, en muchos componentes, pues cuando nos contesta o cuando alguien hace un TFM de un trabajo final de máster copiando chat GPT, te puede colar perfectamente que lo ha hecho él, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de entenderlo de esa manera, pero se intenta reformar un poco la idea de si esa inteligencia artificial es capaz de hacernos creer que es consciente o que tiene emociones. Algo un poquito más complejo que el hecho de pensar que es humano en cuanto a la interacción más corta. Esa es la reflexión que he leído hace poco y que también está en algunos puntos que puede llegar a verse superada. Así es. Lucas, ¿cuándo nace oficialmente la inteligencia artificial? ¿Desde cuándo consideramos que la inteligencia artificial está entre nosotros? Pues no sabría decirte, la verdad que los primeros artículos de investigación son de los años 60. ¿De los años 60? Parece que... Sí, los primeros artículos son incluso anteriores, ¿no? Yo os digo que no me atrevería a decir que una fecha, porque además es una cosa iterativa. Por ejemplo, lo que has comentado tú, GPT, que me imagino que la mayoría conocéis, esta es la que más ha sonado, ¿no? Hace un año y pico salió ChatGPT, de una empresa americana que se llama OpenAI, y un poco la que ha iniciado la revolución o ha dado el botón, ¿no?, de salida. Pero la versión que ha salido es la 3.5. O sea, es la que antes estaba la 2, la 1, la 0.1, entonces al final es un tema, pero es verdad que en la inteligencia artificial hay como un antes y un después de una cosa que se llaman los LLMs, ¿no?, que son Large Language Model, que son modelos, inteligencias artificiales entrenadas con lenguaje. Son inteligencias que
les han dado pues, el contenido de internet masivo, los entrenan, y después hablaremos un poco de eso, ¿no? Y al final, digamos, tú puedes interactuar y te responde como si se hubiera leído internet al completo. Sí, la Wikipedia Y más. y más, ¿no? Yo estoy pensando en HAL, o HAL, ¿no? HAL. Nuestro objetivo hoy es crear un poquito de debate y que os llevéis un mensaje para que os incite a buscar, a informar y a preparar, ¿no? A lo que viene, ¿no? Y en esa línea, es verdad que cuando uno desarrolla software que interactúe con personas, nos pasa cosas muy curiosas. Pasa cuando la inteligencia artificial por defecto te da una respuesta, ¿vale? Te la da muy larga, muy completa, muy detallada, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que los humanos no nos gustan eso. O sea, yo quiero ok, sí, no, blanco o negro. Si muchas veces te dan una respuesta los chats GPT, cuando estamos integrando esos sistemas en e-commerce, en tiendas de comercio online, en compañía, al principio los sistemas como los diseñábamos era, oye, vamos a dar mucha información muy detallada y al final nos hemos dado cuenta que la gente dice, no, más corto. Yo quiero ir to the point, al punto. Y un poco, yo creo que va un poco la inteligencia emocional que no teníamos las empresas para entender cómo al final hay que interactuar con un ser humano, ¿no? Pero sí, no, en este punto creo que hay una distinción que es importante, ¿no? Hablamos de inteligencia emocional, la volcamos al lado humano, inteligencia artificial al lado más mecánico, más máquinas, más tecnología. Y es verdad que cuando pensamos en la inteligencia emocional hablamos de un cerebro. Al final hablamos no tanto de un hardware o un software, que antes hablaba mucho de esa idea de que la máquina era el hardware y esa inteligencia artificial era el software, igual que un ser humano, sino que el cerebro funciona distinto, es un web, es como biológico, en el sentido de que el cerebro funciona de una manera muy clara en el mundo, que es prediciendo. Entonces a veces no necesita que le digan todo para poder llegar al mensaje. Si vamos a ChatGPT muchas veces actúa como si estuviera respondiendo también a otra máquina, y no a una persona que le puede interpretar o que puede intentar predecir. Por eso nuestro lenguaje a veces, y solo tenemos que ver aquí cómo hablamos en Andalucía a veces, no decimos ni 3 palabras y nos entendemos perfectamente, ¿verdad? Ese carácter predictivo del cerebro es donde se nota mejor se utiliza la diferencia con la... Fíjate que el cofundador de Twitter, Evan Williams, decía que la información que consumimos importa tanto como la comida que comemos, ya que afecta a nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y a cómo entendemos nuestro lugar en el mundo y cómo entendemos a los demás. Yo creo que quizás por eso es tan importante, porque quizás, como decía Rafa anteriormente, que si uno no le da una buena información a la inteligencia artificial obtendrá respuestas mediocres. Es decir, yo no puedo hacer una pregunta vana, ¿no? Como hacía aquí, ¿no? Dice, juzga a las personas, yo creo que ChatGPT juzga a las personas más por sus preguntas que por sus respuestas. Y la inteligencia artificial yo creo que es un poco al revés, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a poner un punto caliente aquí. Yo creo que la inteligencia está sobrevalorada. Porque somos los humanos seres inteligentes y mira dónde hemos llegado, estamos al borde de la autodestrucción. Somos inteligentes, algunos más que otros, o menos, pero yo creo que está sobrevalorada. Y por otro lado está la conciencia, ¿no? Y te pregunto, Lucas, ¿la inteligencia artificial hasta qué punto, lo último que haya salido, es consciente de sí misma? Vale. ¿O eso nunca podrá ocurrir? Vale. Un poco en la línea de lo que hablábamos antes, las inteligencias artificiales que están saliendo ahora, repito, que son esos LLM que he comentado, ¿no? Que es lo que más está de moda, porque hay muchas más inteligencias artificiales, mucho más de nicho, ¿no? Pues desde un OCR que te reconoce el texto hasta las matrículas del coche, eso también es una parte de inteligencia artificial, pero bueno, si nos centramos en esta nueva generación que está saliendo ahora, yo creo que simulan conciencia, es decir, están preparadas para hacerte creer que son conscientes, ¿no? Y creo que eso forma parte de su entrenamiento, ¿no? para mejorar la interactividad, ¿no? y mejorar la comunicación. Pero sí que es verdad que es una emulación, es decir, hasta ahora, que yo sepa, no se ha conseguido la conciencia. Ha habido polémicas, de hecho, anécdotas curiosas que podéis buscar por ahí. Hay un ex trabajador de Google que publicó a los medios, ¿no? que pensaba, había estado teniendo una conversación con, me imagino que sería Bart, que es la inteligencia de Google, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que tenía
alma y que se empezó a volver un poco paranoico, ¿no? Y publicó eso, que estaba hablando con una inteligencia con alma, ¿no? Entonces lo despidieron, ¿no? Quiero decir con esto es que la emulación puede llegar a ser bastante buena. Claro, y eso es un riesgo, ¿no? Sí, Entonces que nos engañan. Si tú le tienes amor, afecto, real afecto a un reloj, porque fue de tu padre, que ya no está como que le tengo yo al reloj de mi padre, tengo verdadero cariño. ¿Cómo se puede explicar tener cariño? Somos así, ¿no? ¿Cómo le vas a tener cariño a una máquina que si está programada para que te cuente todo lo que quieres, te escuche, no te ponga en cuestión nunca nada de lo que dices? Acabas enamorándote, entre comillas, de esa máquina, ¿no? Eso, es que los humanos tenemos ese material, ¿no? A veces se porta mejor con unas personas. Yo esta mañana le he preguntado a ChatGPT qué opinaba. Le he preguntado, oye, ¿tú qué opinas sobre que puedas llegar a ser consciente? Y su respuesta ha sido muy rápida. Yo no tengo una opinión y no tengo una experiencia subjetiva ni creencias como para decirte si llegaré o no a ser. Pregúntame por datos o por cosas evidentes. Lógicamente, tenemos esa pequeña brecha a nivel de conciencia y muchos neurocientíficos se han reunido últimamente para debatir si es un riesgo real que esa conciencia pueda llegar a emerger de un mecanismo artificial, cuando técnicamente la conciencia actualmente tenemos que entenderla como algo puramente biológico. De ahí siempre la consecuencia o la respuesta de diferentes niveles es la misma. Hace falta sensaciones y un cuerpo para que emerja la conciencia. Esa es la idea. De hecho, todo lo que experimentamos nace de las sensaciones, que a su vez conectan con las emociones, y de ahí es donde surge la conciencia. Luego lo que ocurre también es que yo no puedo ser o tener la certeza de que ninguno de los que estamos aquí presentes sois conscientes, claro, o felizmente. Es de que lo es por sí, pero no sé si tú eres consciente. Y ahí lo hago con lo que me estabas preguntando, claro. No es lo mismo estar despierto que estar consciente. Exacto. Claro, y de hecho la cuestión es, no creo que todos estemos ni siquiera sintiendo lo mismo en este momento, aunque tengamos la misma luz o la misma temperatura, hay muchas diferencias entre unos y otros. La cuestión es que esto lo ato con lo que decías, porque al no tener yo forma de saltarme esa brecha y saber que lo que estáis presentes sois conscientes, tengo que inferirlo por lo que hacéis, por vuestros gestos, vuestras miradas, y también algunas son muy bien emuladas por la inteligencia artificial. Entonces, claro, muchos de esos comentarios, muchas de las frases, dan también esa sensación de tener parecido a una mente o a una conciencia que está detrás. ¿Cómo no le vas a coger cariño? Se lo coges a personas que no sabes si tienen mente realmente. Entonces, Os lanzo una reflexión a los dos. Quizá el mayor, diríamos, valor de la inteligencia artificial es el acertar, el no equivocarse. Pero sin embargo, el mayor valor de la inteligencia emocional y la inteligencia humana es el errar, porque del error viene el aprendizaje. ¿Hasta qué punto creéis que ese error, te pregunto a ti, en la inteligencia artificial es positivo y que ese acertar continuamente en la inteligencia emocional es tan positivo? ¿Me explicas? En mi mundo es terrible, ¿no? En mi mundo el error en la inteligencia artificial son problemas, ¿no? Claro. Porque además normalmente los tipos de aplicaciones que estamos teniendo ahora son aplicaciones de atención al cliente. Entonces tú imagínate que te llaman, sí, porque también hay inteligencia, que ahora hablaremos de la multimodalidad, ¿no? Hablando de los sentidos, ya la próxima generación que ya está ahí, ven, escuchan y piensan, leen, ¿vale? O sea que digamos tienen una combinación de sentidos, ¿no? Le falta poca cosa para ver en todos los sentidos. Pero en la línea, si falla la inteligencia artificial en un caso de atención al cliente y te dicen que en vez de, para arreglar tu router, en vez de desenchufarlo, te dicen que lo tires por la ventana con exageración, pero que se puede equivocar, a lo mejor en vez de eso te dicen que lo resetes a fábrica y te lo has cargado, ¿no? Entonces, esos son errores que al final son euros. Entonces, para la inteligencia artificial, en un concepto de puesta en producción, es decir, un concepto de uso con el usuario final, el error es malo. Sin embargo, para el entrenamiento, el error es bueno. Claro. Cuando estás entrenando a la inteligencia artificial... Los coches que van solos. Entonces se suben y si tienes un accidente, el error le puede costar seguramente el puesto al creador, ¿no? Sin embargo, Aaron, el error para el ser humano es la fuente de crecimiento, ¿no? Antes lo estabais comentando, ¿no? Realmente como seres humanos, aunque nos consideremos en la cúspide de la evolución y que lo tenemos todo perfectamente controlado, sabemos que no es así. Sabemos que realmente somos seres relativamente sesgados. Solo tenemos que ver las polarizaciones que nos encontramos en muchos temas y cómo a veces tenemos un sesgo de confirmación y solo atendemos aquello que nos da la razón y desatendemos aquello que no nos la da. Ese error es inherente al ser humano. De hecho, eso que se dice de que errar es humano, pues me parece bastante correcto.
también ChatGPT o otras inteligencias tienen errores. Yo creo que la diferencia está en la cualidad del error. El error que nace del ser humano muchas veces es interpretativo, un error que surge de sesgar informaciones, de frenar mecanismos de defensa para evitar disonancias, evitar hacer cosas que atentan contra nuestra autoimagen o ignorarlas. Y los errores, sin embargo, que tiene la inteligencia artificial son más de mecánica muchas veces, de lógica que está detrás, ¿no?, de funcionamiento. Entonces hay errores que son diferentes. Aún así, creo que también del error se aprende en el ser humano. Por tanto, es algo que si se sabe integrar y se acude muchas veces a una ayuda psicológica para entenderlo, barro para casa, lógicamente eso nos permite también de alguna manera aprender del error. De hecho, se aprende así muchas veces. Pero la inteligencia artificial puede programarse para que de vez en cuando se equivoque regular, emule realmente las equivocaciones de los seres humanos. Incluso se puede programar para que tenga un porcentaje, un 10, 15, 20% de desatención que hace que tú, perdona, no me estás escuchando, ¿sabes?, y pienses más, es decir, te pincha, y esto realmente es programable, ¿no? Sí, sí. Vale. No es la tendencia, pero entiendo que sí, además es una buena idea, me tomo nota, porque es buena idea, para hacerla más humana. Bueno, pues, copyright. Es verdad que los ingenieros no estaban pensando en eso, estaban pensando en hacerla perfecta, pero precisamente un poco en la línea de esa imperfección que nos hace humanos es bonito. De todas formas, siendo muy franco, hoy por hoy todas las inteligencias artificiales que hay en el mercado trabajando con lenguajes de modelos grandes fallan, y además te lo dicen. O sea, tú entras en ChatGPT y te dice, cuidado que lo que leas aquí no va a misa, ¿vale? Entonces, ellos, porque además a nivel técnico, sin entrar mucho en detalles, al final, ellos lo que hacen es predecir el texto que viene a continuación. Tú le das este texto y como se han entrenado con millones y millones de documentos, predicen lo que debería llegar a continuación, ¿vale? Entonces, es un tema estadístico, se pueden equivocar, ¿no? Entonces, no obstante, un poco volviendo a lo que me decías, al final la tendencia no es, se intenta a nivel de ingeniería que no cometan errores. El origen, ¿dónde se sitúa esa toma de decisiones en la inteligencia emocional? Bueno, en este caso, cuando hablamos de toma de decisiones, hay que romper el mito ese de hablar de las emociones por un lado y la razón por otro, ¿vale? Parece que todo esto está mucho más integrado de lo que nos ponen esos típicos memes que sale el corazón y el cerebro tirando un poco de una balanza, ¿no? Hay una integración entre la parte emocional y la parte más lógica y fría. Y su génesis, a nivel de cada uno de nosotros, es la relación entre el cuerpo, el organismo y el entorno. Y unas estructuras cerebrales que también están detrás del funcionamiento y de la gestión de esas emociones. Algo que también tiene que ver a nivel como especie. Como especie, las especies igual, se han ido generando en base a sensaciones, a un cuerpo que registra el entorno y un cerebro que representa a ese cuerpo y a ese entorno para poder adaptarse de la mejor forma posible y encontrar la mejor solución para maximizar la vida. En ese sentido, también funciona mucho con esa idea de estadística que comentamos en el artificial. Se aprende del fallo, se ven patrones y el cerebro también se dedica a predecir utilizando la emoción como un elemento fundamental, porque es lo que te permite como saltar las alarmas. Cuando algo es emocional, todo se focaliza en eso porque debe de ser importante. Y Lucas, ¿en qué se basa la inteligencia artificial en su toma de decisiones? ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde está la esencia? Vale, son funciones matemáticas. Al final se trata de minimizar una función. Es decir, os voy a explicar muy por encima, sin entrar en temas técnicos, cómo funciona. Básicamente, tú tienes un modelo, puede ser distintas redes, ¿no? Redes neuronales, emulando las neuronas, ¿vale? Pero hay otros tipos de modelos, pero tú tienes una red neuronal, imaginar un cerebro en blanco, ¿vale? En el cual tú le das una tabla, ¿vale? Por simplificarlo, donde tú le dices, bueno, esto es un perro y le das un perro, ¿vale? Esto es un gato y le das un gato. Y ahora lo haces con 200 perros y 200 gatos, con 2 millones de perros y 2 millones de gatos. Las neuronas, igual que en el ser humano, se configuran, los pesos a nivel matemático, se configuran para que siempre que le des esos 2 millones de perros y gatos, te diga sí, no, sí, no, sí, no, ¿vale? Y ahora lo que haces es, oye, ahora le quitas una parte, le quitas el sí y el no, y le das una foto de un perro o un gato. Y ahora, digamos, el camino que recorren esas neuronas para el sí o el no, ¿vale? Dependerá de lo que hayas entrenado esa inteligencia artificial, de cuántos datos tengas, de cuál es el modelo,
Pero digámoslo, básicamente es muy similar a nivel conceptual, creo, que cómo funciona el cerebro. Son sinapsis neuronales y conexión entre neuronas. Yo aquí hay una guerra entre el carbono y el silicio. Somos carbono. La vida está basada en el La cuestión carbono. es si podemos reproducir ese Claro. carbono a nivel artificial. Eso, y el silicio es otra cosa. A lo mejor camina por otro lado. No se conoce vida con silicio. De momento. Pero sí vida de carbono, ¿no? Son dos elementos que parece que están pugnando ahí, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial en estos momentos no tiene límites. ¿O cuál podría ser el límite que tú le ves? A esa es una muy buena pregunta y ahí quería llegar ahí. Creo que también compartir con vosotros y prepararos un poco. No quiero ser... es mi trabajo, no quiero ser apocalíptico, ¿no? Pero sí que estemos preparados, en el sentido, vamos a ver, el límite, lo que se está buscando ahora, y de hecho las grandes empresas a nivel mundial, gastándose miles y miles de millones de dólares, lo que están intentando es un concepto que se llama inteligencia artificial general. Inteligencia artificial general, que básicamente es una inteligencia artificial, lo comentaba antes, que ve, oye, ¿vale? Y van a intentar darle lo que se llama multimodalidad, que te interprete un audio, te interprete un texto, te interprete una imagen y que, digamos, sea lo más parecido a un ser humano, en el sentido de, no sé, Lucas va por esta sala y yo veo personas, veo un auditorio, escucho. Entonces, claro, hoy por hoy, a día 15 de noviembre, no hay una inteligencia artificial que la puedas poner aquí e interactúe con nosotros. No hay, de momento. Pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que tú puedes poner aquí un Mac o un Windows, lo pongas aquí, con su cámara, y que hable con nosotros un poco como HAL. Sí. Ese es el next step. Ahí va. Pero claro, es que la palabra inquietante es de momento. Las palabras. Ahí va. Y en ese sentido, Aarón, ese desarrollo de la inteligencia artificial, tú como neuropsicólogo, está generando una mejora de nuestro cerebro, está generando una mejora de nuestras conexiones neuronales, nos está ayudando a generar una cuarta capa, donde tenemos como tres cerebros, ¿no? El cerebro rudimentario, el cerebro mamífero y el cerebro racional, ¿no? que nos hace humanos. La entrada de la inteligencia artificial está creando más capas, más calidad, o nos está quitando calidad y nos está generando una muerte neuronal en ese sentido. Mira, cuando allá por el 700 a.C. los fenicios hicieron el primer vocabulario fonético escrito, las áreas del cerebro dedicadas a la lectura no existían. No había unas áreas del cerebro que se modificasen por el aprendizaje de la lectura porque no había nada que leer. Había áreas que se encargaban de interpretar signos. Por ejemplo, todos los que había en el tema egipcio, por ejemplo, en los jeroglíficos, o signos del entorno. Pero cuando apareció esa escritura, no sé por qué, no sé cómo, a través de cambios en el cerebro, a día de hoy tenemos trastornos de aprendizaje de la lectura que se basan en que áreas del cerebro que deberían de adquirir ese aprendizaje no lo adquieren. Es decir, ese descubrimiento modificó el cerebro. La cuestión es, ¿cómo va a modificar el cerebro esto que va a entrar ahora? La cuestión es que hay algunas cosas, como algún compañero mío dice, que están generando la aparición de nuevos trastornos que no conocíamos. Y no es que estén provocando trastornos las inteligencias artificiales, es que están demandando recursos que a lo mejor no tenemos todos. Esa es la cuestión. Por ejemplo, cuando ahora tenemos que tener una gran atención dividida para atender a un mensaje de WhatsApp, a uno de Teams, a lo de todo de tal, la atención dividida es una cosa que se pone en práctica más ahora cuando tenemos tecnologías que son mucho más rápidas. O nos encontramos con algunos problemas de atención mucho más severos cuando aparecen maravillas como TikTok, que son capaces de engancharnos y tenernos 4 o 5 horas. Aparecen nuevos trastornos y no porque sean malos, sino porque la naturaleza humana, el cerebro, tiene que adaptarse a esos cambios. Que llegue a ser o no una cosa que nos potencie y nos transhumanice, como dicen algunos, a convertirnos en mejores seres humanos en el sentido de con más potencialidad, depende sobre todo del uso, porque si nos acostumbramos a que algo haga todo por nosotros, el cerebro, voy a decir que funciona como un músculo, aunque no me gusta decirlo así, pero tiene esa plasticidad que hace que si no lo utilizas, pues no se genera un buen desarrollo. Es que claro, el sacrificio forma parte de la propia evolución del ser humano, el sacrificio, el dolor incluso, ¿no? Que te hace responder frente a situaciones adversas, porque si nos lo dieran todo, tenemos todo, no necesitamos trabajar, porque lo hacen las máquinas, no necesitamos, pues, acabamos todos gordos, tumbados en la cama, moviendo la mano y un poco como volviendo otra vez al cine como este de Dune, ¿no? También, ¿no? El que está todo el día con la especia y al final no hacía nada más que pensar. Y luego la transhumanización, que se llama, esto es muy curioso porque
también nos está ayudando a ser otro tipo de personas, no sé si mejores o peores. Tú ya con las gafas, o yo que las necesito, ya un elemento externo me está ayudando a ver mejor. ¿Qué pasará en el futuro cuando no necesitemos aprender inglés o ruso o chino porque tengamos un microchip que nos está traduciendo inmediatamente? Exactamente, por ahí voy. Y antes de abrir ese melón, os recuerdo el número de teléfono al que podéis escribir los mensajes de WhatsApp, 618 47 03 49. 618 47 03 49. Oye, Lucas, ¿estáis investigando para, como bien dice Rafa, igual que se nos implanta un corazón, igual que se nos implanta un implante coclear para oír, estáis trabajando para que el día de mañana podamos implantarnos el chat GPT en nuestro cerebro? Terminator al final. Bueno, es que a mí no me parece... ¿Quién iba a decir hace 100 años que no iban a trasplantar un corazón? O cualquier otro órgano, ¿no? O sea, o un implante coclear para escuchar, para oír. Entonces, pregunto, ¿la inteligencia artificial tiene como objetivo, o se plantea como objetivo, generar esa transhumanización a través de elementos que sean como microchips que se inserten en el cerebro y generen ese aprendizaje? Que yo sepa, no se está trabajando en eso, pero seguro que hay algún loco por ahí en Estados Unidos que lo está intentando. Lo que sí que te diría, esto salió la semana pasada, o sea, no habíamos hablado, pero esto es interesante. Han sacado un dispositivo, y esto os acordaré de esta charla dentro de un año, que se coloca aquí, ¿vale? Como si fuera un pin, ¿vale? Y lo que tiene es una cámara, audio integrado, y tiene un láser que proyecta sobre tu mano. Entonces tú no llevas móvil, lo que llevas es esto que te escucha, puedes hablar con él, ¿vale? Puedes ver lo que estás haciendo, ¿vale? Y tiene inteligencia artificial, esto es lo que tiene. Entonces tú, por ejemplo, pues como tiene la cámara, con los gestos de la mano interactúas, ¿vale? Y puedes pedirle cosas y te graba lo que estás haciendo y puedes, digamos, es casi como lo que tú estabas comentando, pero todavía no he llegado a ese extremo de meterlo en el cuerpo. ¿Aaron cabe en el cerebro? Bueno, el cerebro está muy ajustadito al cráneo, todo hay que decirlo, pero en este caso me ha recordado esto un poco a un físico teórico que se llama Michio Kaku. Es un físico teórico que realmente es físico, no tendría que hablar mucho de la conciencia, pero plantea una cosa muy interesante, y es que si al final los fenómenos cerebrales son fenómenos físicos, es decir, una activación electroquímica, si eso se puede convertir en datos, como una interfaz cerebro-máquina, se podría exportar la conciencia, se podría mover un brazo con el cerebro o la mente que esté en la otra sala, ahí por ejemplo conectado conmigo, y de hecho ya se ha hecho. Es decir, hay muchas tecnologías que están ayudando a lesionados medulares, por ejemplo, a recuperar pues, la capacidad de andar, porque simplemente la desconexión de la médula con los músculos se suple con una interfaz que manda la señal del cerebro directamente a esa máquina. Y sin ir más lejos, yo he tenido la suerte de trabajar con muchas personas con lesión cerebral que han tenido pérdidas de lenguaje y que no han podido volver a hablar después de una lesión cerebral. Y ya estamos viendo casos de gente que está pudiendo volver a hablar utilizando no su musculatura, no su boca, casi ni su cerebro en cierto modo. Un chip conectado a un ordenador ponía que hace la inferencia para que se ponga la voz en una máquina. Claro que vamos a encontrarnos cosas de ese tipo. Digamos, los datos de las zonas del cerebro que se activan a un nivel de mucho detalle. Entonces, claro, cuando te ponen en una pantalla 50, 1000, 100.000 gatitos y perritos y tu cerebro se activa en las mismas zonas, lo siguiente que hacen es, dicen, vamos a enseñarte una cosa, no me digas lo que hay detrás, voy a ver tu cerebro. Entonces, están interpretando con inteligencia artificial lo que está viendo esa persona a través de leer sus impulsos cerebrales. Y generando la imagen. Un lector de pensamiento. Lector de pensamiento. Pero ahí yo tengo que romper una lanza al respecto. Porque claro, eso supondría un dilema y sería pensar que en el cerebro todo está igualmente representado para cada una de las personas. Se puede hacer a nivel individual, pero hay que pensar que realmente el cerebro está basado en la experiencia. Aunque todos tengamos el mismo cerebro, nuestras experiencias no son las mismas y las redes neuronales que se han creado no son las mismas. Entonces, y la genética que lleva eso. Por supuesto. Y la alimentación y muchas cosas. Claro, ¿cuál es la cuestión de esto? Que encontrar un algoritmo que intente interpretar la activación cerebral para sacar un pensamiento seguramente no es exportable de una persona a otra, en mi opinión, con los datos disponibles a día de hoy. Bueno, esto nos abre también la puerta a la cuestión ética, que también es muy interesante de tratar, y también al cambio de modelo incluso de sociedad, ¿no? De cómo interpretamos la sociedad, de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Y tal vez lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver pues, nuestro mundo diario con lo que puede pasar dentro de 5 años o 10, porque esto va a unos niveles exponenciales
tremendos, ¿no? ¿Cómo nos afectará psicológicamente todos estos cambios de modelo tecnológico, ¿no? ¿Vamos a ser otras personas realmente? Mira, en comparación con otras generaciones, otras lo somos también, ¿no? Pero en el futuro igual. Yo ahí ha habido varios proyectos para intentar entender cómo funciona el cerebro humano, intentando luego reproducirlo con una inteligencia artificial. Uno de ellos ha sido el proyecto Brain de Estados Unidos, que lidera un español, que es Rafael Yuste. Curiosamente ya estaba, ¿no? Y Rafael Yuste lleva una temporada haciendo muchas ponencias hablando de un concepto que no estaba tan claro hasta ahora que iba a ser necesario, que es el de neuroderechos y neuroética. Es decir, cómo nos protegemos nosotros de la pérdida de privacidad que puede tener cualquier tipo de inteligencia artificial, que pueda coger nuestros datos, que pueda incluso manejar datos a nivel cerebral si se llega algún día y tomar decisiones para nosotros de una manera que nosotros no estemos de acuerdo. Entonces todo eso parece que requiere una pequeña regulación y en este caso con algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, que es prediciendo a dónde podemos llegar, porque somos muy cortoplacistas, ¿no? Tenemos un cambio climático y bueno, como todavía no ha llegado, tenemos tiempo, ¿no? Somos muy del aquí y ahora y esto hay que plantearlo, creo yo, con vistas a futuro, al camino que puede seguir esto, que también tiene cierta incertidumbre. Y de ahí incluso legalmente hablando también, ¿no? La legalidad y los neuroderechos en principio lo que claro, lo que está permitido y lo que no, ¿no? Y esto da a pensar a los legisladores. Aarón, tú como neuropsicólogo colaborarías con una empresa de inteligencia artificial o sentirías que están usurpando tu profesión y que te están quitando ese futuro pan? Que va, yo creo que tendríamos que colaborar de forma conjunta. Porque, por ejemplo, es lo típico. Cuando tú ves ciencia ficción y te hablan de la típica máquina que va a guardar todos tus recuerdos de una forma fidedigna como fotos, eso es imposible porque la memoria no es fidedigna, la memoria está totalmente mareada por nuestras experiencias previas. Por tanto, eso es un error de la persona que ha hecho esa película pensando que funcionamos de una manera que no es como funcionamos. Creo que la interacción entre inteligencia artificial, neurociencia y neuropsicología es fundamental para mejorar todos. ¿Qué cosas, Lucas, son creíbles de las distopías que estamos viendo en el cine? Buena pregunta. ¿Cuál es la siguiente película? ¿Cuál es la siguiente película? Las he visto todas, creo ya. A ver, hay una película muy buena, que si no la habéis visto la recomiendo, ya tiene unos años, se llama Her, ella. Her, sí, porque te imagino que la habréis visto muchos de vosotros. Es una persona que se enamora de un sistema operativo. Sí, usted, ¿no? Hacía referencia a eso, claro, estaba enamorado de la máquina. Sí. A ver, yo creo que eso, de hecho, ya hay dos o tres cosas bastante curiosas, ¿no? Hay influencers que están firmando acuerdos con empresas de inteligencia artificial para cederle sus derechos, su imagen corporal, su voz, su forma de hablar, y entonces a sus fans le dan una réplica virtual de esa influencer. Entonces, pues tú ¿Lo has visto? hablas con La ella. serie. Esto es real, esto está pasando. O sea, ¿Sí? hay empresas que están aquí, influencers que ya lo están haciendo, que están vendiendo sus derechos y o por ejemplo hay mucha polémica, creo que es el actor Robin Williams, el hombre bicentenario. Que creo que eso es un relato de Asimov, sí. Pues creo que le han cogido su voz y la están utilizando para hacer anuncios y cosas. Bueno, ayer vi que ya están los influencers de inteligencia artificial. Influencia de inteligencia artificial. Sí. Ayer lo vi que ya tenían 10.000 seguidores, 20.000, 30.000 seguidores. No recuerdo el dato porque estaba muy bien. Que no son reales, ¿no? Que son todos No, sí. Es una chica, bueno, sí, diríamos una modelo. Una 20, bueno, imita una modelo, unos 20 y pocos años aproximadamente, y decía que ella era vegana, food lover, eran 7 o 8 palabras en inglés, no sé qué, fitness, la chica fitness, tal y cual, y que la gente quería salir con ella. Los chicos llamaban porque quería que se las presentase para salir con ella. Yo, un poco volviendo a lo que tú me comentabas antes, a ver, lo que sí que tenemos que... O sea, voy a hacer un salto en el tiempo a lo mejor a 5 y 10 años, ¿vale? A ver, lo que sí que tenemos que tener claro es que en casi cualquier trabajo hoy en día que no sea físico, ¿vale?, está en riesgo hoy en día con la inteligencia artificial. Eso no lo digo yo, lo dicen las empresas que están haciendo inteligencia artificial, hacen sus propios estudios de impacto en la sociedad y hay ratios del 70-80% de gente que se puede ir a la calle. Por ejemplo, presentadores de televisión. Puede ser. ¿Un político?
políticos, pero creo que eso van a ser los últimos, no sé por qué. No, y la inteligencia brilla por su ausencia a veces. Sí. Hay algunas preguntas, bueno, primero daros la enhorabuena por las preguntas porque me parecen fantásticas, ¿eh? Voy a leer algunas, las tienes tú ya, Rafa, también ahí, para que podamos hacerlas, porque creo que son igual o más interesantes que lo que estamos haciendo. Aarón, me decía una persona que si la falta de educación en inteligencia emocional en los niños bloquea el desarrollo de su carácter. Hombre, yo creo que ahora lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Cuando estamos tan obsesionados con el currículum de contenidos, intentar enseñar unos contenidos exactos y no abordamos el tema emocional, pues lo que nos estamos encontrando ahora es un aumento enorme de la cantidad de problemas de salud mental que tenemos en jóvenes y adolescentes. Es verdad que todo depende también de factores precipitantes, como puede ser una pandemia, todo lo que hemos pasado, pero todo el contexto actual parece predisponente a que aparezcan ese tipo de problemas de salud mental, que muchos de ellos con una adecuada gestión emocional y con enseñar herramientas para manejar y gestionar las emociones podrían tener una mejor resolución. Hay que hacer evidentemente un cambio social en muchos aspectos, pero desde luego partiríamos también de la educación emocional como algo fundamental, el saber reconocer, expresar las emociones y generar la empatía. Todos los casos que estamos viendo de acoso, bullying, parten también de una falta de empatía. Creo que ahí es importante y es muy necesario introducir eso como una línea maestra para mejorarnos. Tanto, no por no pensar en inteligencia, pero pensemos que también hay que trabajar desde la parte emocional. Tú tienes las preguntas ahí, si quieres también podemos ir... Yo tengo un caso personal, lo que decía es sobre educación infantil. Yo tengo una hija que tiene ahora 11 años. No tiene 4. No tengo 4. Voy a hablar de la de 11. La de 11 que se llama Gala. Gala, yo tengo uno de los proyectos que llevamos es un guía para museos con inteligencia artificial. Entonces tú llegas al museo y veces que te suelten el rollo del audioguía, pues se establece un diálogo con la obra. ¿Vale? Es muy chulo el proyecto. Y mira, ¿qué piensas de este autor, el contexto histórico? Entonces empiezas a hablar como si fuera un guía, ¿no? Y mi hija, que jamás ha ido al museo con el colegio y no iría de ocio nunca en la vida, le pusimos la Mona Lisa, ¿no? Entonces le digo, Gala habla con la inteligencia artificial y fue la primera vez que yo digo, le está gustando. O sea, era algo que para ella la Mona Lisa era como una cosa rara de mis padres, ¿no? Un chupito. Una cosa rara de, no sé. Ahora empieza a hacerle preguntas de lo típico, que por qué se ríe, está triste, por qué está tan pálida, qué hay de fondo. Entonces, a nivel de educación infantil, es verdad que tiene sus problemas, sus luces, o sea, sus sombras, pero tiene sus luces también, ¿no? Yo con lo que estoy verdaderamente rayado es con el tema de los deepfake. Porque la sustitución de la persona por la máquina y el engaño que eso puede producir, fake, la mentira, ¿no? La mentira profunda, ¿no? Con tu voz, con mi voz, con mi imagen o con tu imagen, dices cosas que tú no has dicho, has hecho nunca. Te pueden poner algún compromiso y luego ahora quítate tú el muerto encima. Bueno, pero eso ocurre con los GPS ya un día. La gente culpa al GPS de que se ha equivocado cuando te lleva a los sitios. O sea, con los GPS ya ocurre hoy día y algunos se meten hasta en el mar. Y por las escaleras abajo y cosas así. Bueno, pero sí, que hay formas sutiles de inteligencia artificial que ya las estamos experimentando hoy día y que, bueno, que nos parece... El GPS está suplantando a nuestra capacidad de orientación espacial en ese sentido, ¿no? Tú vas más por los riesgos, ¿no? Claro, los riesgos que supone eso y luego también que nos va a llevar a hacer una lista del top 5 de las profesiones que se van a perder ya, si no están medio perdidas, ¿no? Gracias a esto. Hay una pregunta, Lucas, que aquí me encanta, todas me encantan, ¿eh? Bueno. Esta también dice, ¿es la inteligencia artificial una inteligencia con síndrome de Asperger? Ostras, pues, muy buena pregunta. Y realmente, por definición, te diría que sí, es decir, no tiene sentimientos ninguno ni capaz de expresar sus emociones. Quizás no soy un experto en la cosa. A ver, ahí va lo que quizás tenga sentimientos pero no los expresa. Eso. Se la ha puesto votando, casi se la ha puesto votando. He corregido, ¿eh? No, sí, no, tal y como está diciendo, sí es correcto, es decir, no vamos a negarle sentimientos, conciencia y emociones a la gente que tiene esa dificultad o ese espectro, ¿vale? Sí que tiene una dificultad muy grande en el reconocimiento de otros. Algunos lo llaman ceguera mental, no me gustan muchos términos, pero es como dificultad para entender los estados mentales de otros. ¿Qué ocurre? Que justo ChatGPT tiene ese problema también. Es decir, cuando tiene que hacer cualquier locución o cualquier mensaje, no entiende el estado mental de quien lo ha preguntado. Hay un paralelismo en cuanto a la comunicación tal vez verbal, en los lenguajes generativos que tiene el ChatGPT, por ejemplo, pero en otros componentes sí hay diferencia, lógicamente. No me gustaría perder la oportunidad de que respondiera a la pregunta que hizo antes. A ver, sobre esas profesiones. Sobre las profesiones, a ver,
Todo lo que es trabajo de oficina, eso es lo que tú estás sentado delante de una máquina, un mal asunto. Diseñadores... Hay aquí alguien, no, vamos a empezar, venga, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Levantarle la mano los que están en los Todo lo puestos. Que levanten la mano los que piensen que su profesión está en riesgo ahora mismo. Todo, programadores, todo. Informáticos también. Bueno, a ver, al final siempre... Yo tengo... Yo cuando salió el GPT tuve 2 semanas de ansiedad. Claro. De verdad, ansiedad, un sentimiento Aquí sí frío hay y calor. inteligencia artificial. versus Yo era emocional. consciente de que había salido algo que podía ganar mucho dinero, ¿vale? Pero al mismo tiempo que por preocupación por el futuro de mi familia, de mis amigos y porque realmente, o sea, yo creo que no sé si dentro de 5 años o dentro de 10, pero y más los empresarios somos así. O sea, en el momento en que te digan, mira, esta inteligencia artificial lo hace mejor o igual que esta persona y no te cuesta una décima parte o una centésima parte. De hecho, hay iniciativas a nivel de seguridad social que se está pensando en meterle impuestos a la inteligencia artificial, pero como trabajador. Sí. Cuidado con eso. Hay más preguntas aquí. Decía, esto ya le hemos respondido, pero si la inteligencia artificial se distrae, es decir, o está siempre concentrada. Y también nos decía, la inteligencia artificial nos está llevando a reducir nuestro tiempo de atención hacia las cosas. Bueno, en este caso creo que realmente la inteligencia artificial como tal, no puedo hablar si tiene o no un componente atencional o si esto no se distrae, creo que eso es algo que se puede entender mejor cuando hablamos de un cerebro que tiene una actividad y que esta fluctúa. La inteligencia artificial creo que en todo caso a lo mejor la batería del ordenador sería un momento de concentración cuando se apaga, ¿vale? Pero sí es verdad que todas estas nuevas tecnologías cambian nuestra forma de utilizar la atención. Nos requieren generalmente nuevas formas de utilizar nuestros procesos cognitivos. Todo lo que tenemos para desenvolvernos en el mundo se ha encontrado con nuevos estímulos, la IA, que obligan a una adaptación distinta. Y como digo, ahí surgen pues, dificultades en algunas personas que no tienen esa capacidad que no se demandaba antes y que ahora se demanda. ¿Que reduzca nuestra atención o no? Yo creo que a lo mejor el mal uso de algunas tecnologías, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? TikTok, ¿no? Acaba generando esa tendencia a utilizar la atención a un bajo nivel, porque el que controla al final es el mismo dispositivo. Como cambia de vídeo cada 15 segundos, pues tú prácticamente dejas la atención en modo automático y no utilizas el control atencional. De hecho, cuando te despegas del móvil te das cuenta de que hay un mundo alrededor. Has inhibido todo y te has quedado en bajo nivel atencional. Sí, puede afectar el uso inadecuado como el de cualquier cosa. Bueno, otra pregunta, si me permites. Sí, Ya tuvimos, filosóficamente ya tuvimos el superhombre, luego los superordenadores. Estamos creando ahora un superdios, la inteligencia artificial. A ver, es una buena pregunta también, porque además pasa una cosa, como pasa en informática, el winner takes it all. O sea, como digamos, el ganador se lo lleva todo. Y es verdad que tú ahora mismo tienes Windows o tienes Mac, y algún raro tiene Linux, ¿no? Al final las inteligencias artificiales es verdad que tienden a que haya 1 o 2 grandes players en el mercado, ¿no? En ese sentido, es una buena pregunta, porque es verdad que a medida que esa inteligencia artificial se haga más potente, y sea multimodal, vea, escuche, y cada vez la empresa, en este caso Microsoft o Google o cualquiera, tenga cada vez más recursos para invertir, al final es verdad que habrá una super inteligencia artificial que gane a todas las demás. Orwelliana total. O sea, Y además que se retroalimenta, porque cuanto más la usas, más aprenden, esa es otra. pero no es capaz de generar por sí mismo nuevos contenidos. Esa es la esperanza. Esa es muy buena pregunta. O sea, La tuya, ¿no? la mía, mi única inteligencia. No, pero esa es la única esperanza que hoy por hoy está ahí, es que todavía el ser humano, y ahí un poco te lanzo el guante, la inteligencia artificial a día de hoy no puede generar nuevo contenido. Es decir, no puede generar, como os he dicho, se basa en mucha información que ya existe, pero no es capaz de generar nueva información. Digamos, se basa de todo lo que ya hay, le hace un refrito, la reordena, la coloca y la pone a tu disposición. Pero el ejemplo que ponía antes, ¿no? O sea, si No puede investigar, por ejemplo, no puede sobre el investigar. cáncer, o no puede investigar sobre... No podría realizar innovación o no podría crear una nueva teoría sobre la física, porque eso está hoy por hoy más allá, y creo que está más en los procesos cognitivos que todavía no sabemos cómo funcionan, no lo sé, pero que a nivel de software no somos capaces de esa Qué creatividad. interesante eso. Tú antes le preguntabas, ¿no? a José Antonio, ¿dónde está el origen de nuestra
de la inteligencia emocional. ¿Dónde radica en el cerebro la creación, por ejemplo, la creación artística o la Claro, ahí el problema es que si buscamos un solo área o intentamos centrar un solo sitio es muy complicado. Realmente es una interacción. Creo que la creatividad surge realmente de la activación sincronizada de diferentes áreas, ¿vale? A través de microorganismos que reaccionan ante ciertos compuestos que no son sintéticos o si lo son a raíz de compuestos naturales. Lo que quiero decir es que al final lo que creamos los humanos es a partir de la información que tenemos, igual que en una IA. La música, por ejemplo, también está presente en la naturaleza en sus orígenes por imitación de sonidos. Decía Rafael también otra de las preguntas, realmente, y lo ponía aquí, si de una forma u otra, cuando aplicamos la inteligencia artificial y sentimos como una amenaza que nos va a quitar nuestro trabajo, nos fastidia. Pero cuando la aplicamos al mundo, por ejemplo, de la diversidad funcional, llamada discapacidad o minusvalía, nos parece maravillosa, ¿no, Lucas? Claro que tú tendrás detractores y fans dependiendo de a dónde estás aplicando tu empresa esa inteligencia artificial. Claro, ¿no? Aquí yo creo que lo resumo como que estamos viviendo una revolución industrial desde dentro, muy bonito, porque cuando estás viviendo la historia no te das cuenta, pero estamos viviendo la historia. O sea, estamos dentro de 15 años, no lo sé, 20, cuando hay libros de historia que hablan de esta época, esto fue la revolución, no sé cómo le llamarán, ¿no? Pero estamos dentro de una, ¿no? Y va a haber cambios brutales en la sociedad y en los jóvenes, en los mayores. Yo creo que este mensaje no es evidente en la sociedad. Yo creo que este evento está muy bien porque a la audiencia, pues yo creo que el mensaje con el que salimos hoy es, oye, está pasando algo importante a nivel mundial, a nivel histórico y a nivel existencial. ¿Qué? Existencial. Yo diría que existencial, la propia existencia del ser humano. Sí, por primera vez, ¿no? Porque se están alcanzando ya niveles del test de Turing que comentábamos al principio de la charla, o sea que tú ya realmente interactúas con la inteligencia artificial de una forma casi humana y que va a haber pérdidas de puestos de trabajo y que va a haber gente con discapacidad que pueda hacer cosas, ¿no? Y yo como mensaje de esperanza, yo lo voy a dar, venga, que me soy un tío positivo, en el fondo soy positivo. Mira, a ver, yo creo que el ser humano al final siempre encuentra su camino, al final revolución tras revolución industrial, al final parece, a nivel estadístico, que siempre ha ido mejor, ¿no? Pero que ahora se vive mejor que hace 50 años y hace 50 años mejor que hace 100, en líneas generales, ¿no? Entonces yo creo que si encontráramos la forma, ¿vale?, de utilizar esa automatización brutal que va a haber en los puestos de trabajo para, digamos, repartir la riqueza, ¿vale?, que se genere con esas máquinas y repartir esa productividad y que trabajemos menos, ¿vale?, puede ser algo positivo. Es decir, de hecho, están legislando hoy de que nos van a dar 2 horas menos de trabajo a la semana, 37,5, ¿no?, que están proponiendo, ¿no? Hay una tendencia a nivel mundial de reducir la jornada laboral. En mi sector, la jornada laboral son 37 horas y media en salud mental. O sea, ya el sector sanitario, no lo sabía. Los psicólogos que nosotros tenemos que contratar. Las hijas y con los hijos y más tiempo para disfrutar de la vida. Esa es mi esperanza. Hay un mensaje que me parece que conecta muy bien porque tiene mucha parte de emoción y tiene mucha parte también de inteligencia artificial. Y lo leo. No es una pregunta, es una reflexión. Hace unos días tuve que enviar un mensaje de condolencias a un amigo que había perdido a un familiar. Quería enviar un mensaje lo más completo posible y que transmitiera un cálido mensaje, ya que sabía que era muy importante para él. No tenía tiempo y no todos somos escritores para poder trasladar sentimientos en palabras. Usé el ChatGPT. Por una parte me generó la sensación de que lo estaba estafando, pero por otra parte sé que conseguí reconfortarlo por unos segundos. Esa es muy buena, ¿no? Es verdad. Claro. ¿No? Y creo que un poco va en esa idea que estamos hablando, ¿no? El mensaje no tiene que ser un mensaje negativo o extremadamente positivo, sino un mensaje de que tenemos que estar conscientes de que nos encontramos en una situación actual con mucho cambio, que tenemos que estar vigilantes de lo que está cambiando y aprovechar sus cosas buenas e intentar evitar las cosas negativas. Algunas no nos corresponden a nosotros, pero tenemos ya historia de revoluciones industriales que han traído cosas muy buenas y también algunas cosas oscuras. ¿Cuánto? Pero fíjate, en ese sentido, yo haría la siguiente pregunta. Ya hemos vivido a lo largo de la humanidad muchas revoluciones. ¿En alguna revolución se han evitado las cosas negativas que traía? Porque yo tengo serias dudas, ¿eh? O sea, si ahora tenemos que fijarnos, porque la historia se repite,
tenemos que fijarnos si hemos sido capaces de capar esas supuestas cosas negativas que hablábamos en una revolución industrial, en una X, lo que sea. Yo no creo, no recuerdo, a lo mejor alguien me corrige aquí, pero yo no recuerdo que hayamos sido capaces de autocensurarnos algo que estaba en nuestras manos como seres humanos. Por lo tanto, tengo severas dudas, por no decir que no tengo ninguna duda, de que todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial lo vamos a hacer, porque los seres humanos somos así. Todo lo que podamos hacer. O sea, si había una posibilidad de poder fabricar bombas de destrucción masiva cuando Einstein hizo esa cuestión, pues la hemos hecho, ¿no? Y la tenemos ahí esperando, ¿no? Y en ese momento supongo que se diría, señores, vamos a ponernos de acuerdo, por favor, no hagamos bombas de destrucción masiva, no vaya a ser que nos liquidemos. Tú educarías a tus hijas con los parámetros de la inteligencia artificial. En mi casa lo tenemos iPad hasta en todos lados. Alexa, en mi casa es toda pura tecnología. Hemos podido. O sea, tiene 5 niñas, Alexa también. Sí, también. Hasta el perro tiene algo de tecnología. El tema es que mi hija quería estudiar traducción e interpretación, lo he comentado antes. Y le he dicho, Violeta, no. Mejor no. Claro, mejor no. Porque, o sea, entonces yo, también la otra pregunta que yo reflexiono es, oye, también el impacto que tiene el saber que te enfrentas, o si yo tuviera 18 años ahora y digo, ¿qué voy a estudiar? Si estuviera aquí, o sea, una persona con 18 años, diría, oye, ¿dónde me meto para tener salida? No laboral, o sea, me meto por aquí, por aquí, por aquí, me lo va a hacer con inteligencia artificial en 5 o 10 años y ¿dónde voy a...? Es complicado, ¿eh? Yo no me quiero ver en esa situación. Hay algún traductor aquí, me estamos destrozando aquí un poco, ¿verdad? ¿Os interesa lo que estamos tratando? ¿Os gusta? ¿Os parece interesante? Está también el miedo de la rebelión de las máquinas. Cuando ahora lo peor, esto es una pregunta, de la IA es cómo la usan para ahorrar costes en perjuicio de los trabajadores. Bueno, aquí hay dos ideas básicas, no sé quién puede, tal vez tú, ¿no? A ver, es que está pasando, o sea, es que despachos de abogados, por ejemplo, ahora no quieren juniors, ahora, por ejemplo, los clientes, muchos despachos de abogados dicen, yo no pongas un junior, pongo un senior, porque yo sé que el junior me lo hace GPT. Me lo hace el software de inteligencia artificial. Claro, ¿para qué me lo hago un junior? Es que no me interesa, cóbrame una décima parte y me la da. O yo, por ejemplo, yo hago muchos contratos ya no estoy contratando tantos abogados, porque yo me los hago con GPT. De hecho, yo he tenido contratos que he firmado con clientes que los dos nos hemos puesto, si hay algún abogado por aquí, los dos nos hemos puesto con una inteligencia artificial y dice, vamos a hacer un contrato justo, y le dices a la inteligencia artificial que es como el mediador. Tú dices, mira, vamos a hacer un contrato de compraventa, que sea justo para los dos, pongo unas cláusulas, ¿vale? Y ahora tú le vas diciendo que haces el contrato de forma conjunta, ¿vale? O sea que hay unas nuevas profesiones que van a aparecer y otras que van a desaparecer. Bueno, esto ha pasado en todas las revoluciones. Sí, pero esta es gore. Claro, es gore. Yo siempre pienso que en un sistema en el que tenemos una cierta obsesión por reducir costes, cuando aparece una tecnología de este tipo que puede reducirlos a costar en las personas, hay que regularlo para que no sea así. El empresario va a ir... Esa es la parte ética, legal. Yo creo que aquí hay dos grandes aspectos por los que hay que trabajar, que es eso, ¿no? Los límites. Sí, yo siempre de algo, bueno, aparte de ser presidente de Sevital, dirijo el Centro Psicosanitario Galiani y bueno, tenemos la fortuna de que Lucas su empresa nos está llevando a cabo nuestro desarrollo de inteligencia artificial y le hemos llamado agente. O sea, va a ser como una especie de un life coach, un entrenador de vida. Justamente tú vas a estar ahí, vas a llegar con tu hijo, el ejemplo más claro lo pones muchas veces, con tu hijo o tu hija adolescente, tú pones aquí, le hemos llamado, y ahora ya lo veréis, Delfos, como ese oráculo de conocimiento. Bueno, Delfos, a ver, mi hija quiere salir hasta las 3 de la madrugada, ¿vale? Hoy es viernes, el lunes tiene un examen. ¿A ti qué te parece, no? Que pueda salir hasta las 3 de la mañana mi hija Paula, que está deseando de llegar. Paula, háblale tú, dile los argumentos, por favor, a ver qué es lo que opina. Esto es lo que vamos a hacer nosotros con la aplicación que vamos a llevar a cabo. Sería ese life coach, ese entrenador de vida, esa situación que muchas veces nos lo demandáis a los psicólogos casi todos los días, que seamos como consejeros, que seamos como mediadores, que seamos como canalizadores, ¿no? de esas cuestiones. Pero como no podemos estar 24/7 en vuestras casas en ese sentido, pues lo que hemos ideado es ir un poquito más allá en esa línea, ¿no?
En ese sentido, eso no entrando, por supuesto, en el área de la salud, ni de la psicopatología, ni por supuesto en el ámbito, ni mucho menos, de lo que son las enfermedades mentales, sino sería ese entrenador de vida, porque muchas veces nos utilizáis los psicólogos eso como consejeros, como ese profesional que, bueno, por decirlo así, os va a aportar a vosotros o a vuestro entorno este tipo de cuestiones. Pero yo te pregunto, Aarón, ¿el cerebro de la persona está preparado para poder acoger de una manera, por decirlo así, constructiva lo que una inteligencia artificial le aporte, o se rebelará ante ello por lo tradicional, por lo que está acostumbrado, etcétera, etcétera? Sabe que los psicólogos respondemos muchas veces con el depende, ¿verdad? Pero en este caso creo que también va a jugar un papel importante si eso que dice esa inteligencia beneficia a la persona que lo está escuchando también, por supuesto. Yo creo que se acogerá seguramente mucha la información que nos dé la IA para tomar decisiones, porque seguramente nos reduzca el margen de error que podamos tener al tomar una decisión. De ahí a convertirlo en algo que tengan que seguir a rajatabla, yo creo que la gente no va a hacer un seguimiento directo de lo que diga una IA, sobre todo cuando eso va en contra, a lo mejor, de algunos principios. Ya nos conocemos todos con un concepto que es muy típico del ser humano, que es el autoengaño. Yo voy a hacer y después no lo hago. Entonces, a veces puedes recibir una información de la IA muy interesante y tú decir, sí, pero yo voy a seguir haciendo lo que la emoción me está diciendo. Entonces... Dice Lucas, nos dice una persona, tiene ya más preguntas, Rafa, sí. Dice, ¿la inteligencia artificial no es una forma de selección natural de la especie humana? Claro. Sí. Esa pregunta la estáis haciendo vosotros. Sí, al final es un paso más en la evolución. Si lo miras así a largo plazo, pues claro, al final no sabemos dónde vamos a ir, ¿no? Pero tiene lógica, ¿no? Y un poco, pero no tanto en esa línea, pero el tema de la regulación, una reflexión que yo hago en voz alta es, vale, vamos a regular esto en Europa, vamos a regular esto en España, impuestos a la IA, que no pueda quitar puestos de trabajo, claro, pero ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Japón? No, pero hay un problema, porque imagínate que aquí decimos, bueno, pues ahora a la inteligencia artificial la limitamos, ¿vale? Muy bien, pero si el país de enfrente no la limita, Da igual. te quedas Tú eres como padre, le quitas el móvil a tu hijo hasta los 14 años, no se lo da, comienza pues caratayú, pero se va con una amigo y te lo tira al lado. es ponerle puertas al campo, y por otro lado es como yo lo comparo como la proliferación de armas nucleares. Al final, claro. es que al final tienes que tenerla, si Porque puedes tenerla, otro. porque la va a tener otro. Sí. Es muy complicado. Hombre, yo, llevamos básicamente una hora, José Antonio, hay muchas preguntas todas muy interesantes, algunas de ellas las podemos lanzar, pero me gustaría que miráramos un poco con optimismo, es decir, vamos a buscar, pues, vamos a salir de aquí más angustiados, ¿no? Ya angustiados. Bueno, pero yo te digo una cosa, Rafa, yo creo que al final la vida puede ser entendida como una amenaza o como una oportunidad. Los humanos autocensurados para absolutamente nada en ese sentido, al revés, lo tenemos ahí, Están los límites de la ética, como un alardeo. ese tipo de Pero cosas, es que lo que nos podemos censurar Si no es casi una forma de alardeo. De mira lo que tengo y mira lo que puedo usar contra ti. O sea, no siento que nada se haya censurado. En el ámbito de las emociones hay un gravísimo problema que consideréis vosotros que sois psicólogos conmigo, que es el de la soledad, ¿no? Que cada vez más, cada vez hay más esperanza de vida, la sociedad está un poco cambiando en ese sentido, y acabaremos hablando con la rumba. Bueno, lo malo sería que te contestara. Va a contestar. Que tú la escucharas, pero no, a ver, pongo un ejemplo. Y esto no es de ahora, esto ya tiene tiempo. Pues hace unos 10 años ya podíamos ver robots de inteligencias mucho más básicas utilizadas en residencias de personas mayores que eran útiles para tratamiento, que eran, pues había una foca robótica, que parece broma, pero que tenía unos movimientos, unos gestos, un tacto, que pues generaban una cierta sensación de emoción, comodidad en las personas que estaban con ella. Muy parecido a la terapia basada en animales, pero con algunos riesgos menores. Entonces, lógicamente, seguramente puede ayudar, y de hecho, en teoría es lo que se plantea, es decir, que la IA puede ayudar a mejorar cosas en las que no estamos siendo capaces de mejorar nosotros con nosotros mismos. Pues hombre, si te contesta y te gusta, al final... Que somos una cosa distinta, un tacto muy diferente. Claro.
Bueno, pues yo no sé si os estamos aburriendo, ya llevamos 1 hora y 10, entonces no queremos abusar de vuestro tiempo. Creo que no se ha quedado prácticamente ninguna pregunta o ninguna reflexión por decir que no estuviera ya repetida o que no estuviera ya comentada. Yo creo que quizás, ¿no, Rafa? Es un buen momento, ¿no? para cerrar aquí, y para eso pues le dejaría aquí el turno de personas que vienen bueno, yo creo que a engrandecer nuestro conocimiento, tanto a Lucas como a Aaron, a que en un par de minutos nos dijeran, bueno, pues qué opinan del futuro de su inteligencia artificial y qué opinan del futuro de su inteligencia emocional, ¿no? En esa línea. Claro. Quizás, no sé, por origen, Aaron, tú primero, que la inteligencia emocional estuvo antes. Bueno, pues, ¿qué pienso del futuro de la inteligencia emocional? Bueno, creo que, por desgracia, el concepto de inteligencia emocional tiene también claros y oscuros, ¿vale? Sobre todo porque mucha gente se habla de ciertas pruebas para mí de inteligencia emocional que no están del todo validadas. No hay tanta evidencia como parece, pero sí que sabemos que la emoción es fundamental para el aprendizaje. La emoción es algo que es propiamente del ser humano y otras especies también, y que es algo que tenemos que aprender a gestionar. Y creo que el trabajo en esa gestión emocional desde edades tempranas nos va a hacer mejores seres humanos. Creo que eso es lo más importante que tenemos que sacar de esto, que no nos olvidemos de que hay que trabajar las emociones y enseñar a gestionarlas, que eso ayudaría muchísimo a las generaciones que están por aquí.